Buen día, estimados. Muchas gracias por su presencia. Mi nombre es Marta Carvajal. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja en la carrera de Psicología. Mediante este taller vamos a socializar sobre el tema de autocontrol y mindfulness. El tema en la actualidad ha ganado terreno ya que vivimos en un día a día muy saturado de actividades, ¿no es cierto? No vivimos el presente ya que trabajamos pensando en un futuro con los recuerdos del pasado y todo esto se une y nos descontrola. Entonces la idea es tener control de estas emociones para poder tener un bienestar, una vida un poquito más sana, ¿sí? Para iniciar, quiero darles a conocer los objetivos, tanto generales como específicos. Dentro del objetivo general es brindar información sobre autocontrol y mindfulness. Dentro de los específicos, vamos a proporcionar estrategias de afrontamiento, reconocer las situaciones y que provoquen este descontrol, ¿no es cierto? Entonces, proporcionamos estrategias de afrontamiento en este tema. Brindamos información sobre los resultados, que es importante tener un dominio propio de nuestras emociones, de nuestras acciones, muy importante esto. Todo este tema va dirigido a un público en general, ¿no es cierto? Vamos a hablar en sí de lo que es el autocontrol y mindfulness. En 1973, el autocontrol fue determinado por la American Psychological Association como una habilidad para reprimir o la práctica de represión de reacciones impulsivas en nuestros comportamientos, en nuestros deseos, en nuestras emociones. El origen del mindfulness, en cambio, va en el occidente, va de la mano de Jon Kabat-Zinn, quien fue un médico de la década de los 60. Él estudió meditación budista en la India y luego al ir a Estados Unidos se instauró un programa de reducción de estrés, el cual utilizaba meditación budista y así lo llamó mindfulness. Jon Kabat-Zinn fue también fundador de una escuela de medicina en Massachusetts. Entonces, él ahí también es exdirector de la Stress Reduction Clinical en esta misma universidad. A continuación, les quiero mostrar los factores de riesgo, lo que nos provoca, ¿no es cierto?, este descontrol. Como factores de riesgo que tenemos. Por ejemplo, iniciemos con padres sin trabajo. Las cabezas de hogar, el momento que no tienen trabajo, que no tienen cómo llevar el pan a la mesa de sus hijos, de su esposa, provoca estrés, nos provoca tal vez hasta cierto punto una ansiedad, un descontrol en el que no medimos nuestras acciones porque no controlamos nuestras acciones, ¿sí? Sumamente difícil pasar por estos momentos y esto nos provoca el estrés, ¿no es cierto? Otro tema puede ser un familiar con cáncer, es otro factor. Por ejemplo, al ser diagnosticada esta enfermedad, no directamente afecta al paciente, sino también a su familia, a su entorno, ya que provoca muchos cambios en el estilo de vida y esto puede ser sumamente abrumador para las personas. Entonces, también cuenta como un factor de riesgo. Para mí, dentro del factor de riesgo, es importante la resiliencia. ¿Qué quiero decir con esto? Resiliencia es importante porque es la manera como las personas afrontan el problema y buscan la solución en esto. Yo pienso realmente que todo problema tiene una solución, ¿sí? Entonces, ver un lado positivo de las cosas, afrontar el problema, esa es la resiliencia, la capacidad que tenemos para salir del problema, para afrontar el problema. A continuación, voy a hablar sobre factores de protección. Una vez que ya conocemos, por ejemplo, qué es los factores de riesgo, lo que nos va a alterar tal vez nuestros sentimientos, nuestras emociones, los tenemos ubicados, entonces a continuación, ¿qué es lo que hacemos? Veamos los factores de protección, cómo podemos ayudarnos. Es sumamente importante vivir el presente. Es de suma importancia que sepamos vivir el hoy, conscientes de que tenemos solución a nuestros problemas. Tal vez son situaciones que no las esperábamos y debemos aceptarlas sabiendo que podemos manejar un problema, así no lo hayamos deseado.
Con esto, ¿qué ganamos? Buscar una solución a ese problema. Entonces, una vez que estamos conscientes del tema, de lo que nos afecta, de lo que nos molesta, podemos buscar la solución al problema. Es una manera un poco más tranquila de ver el problema de forma global y buscarle la solución, ¿no es cierto? Pero todo esto, ¿qué? Aceptando activamente nuestro presente. Aprender a relacionar de manera directa todo lo que está pasando en nuestra vida, el aquí, el ahora, en este momento, sabiendo que tiene solución, ¿no es cierto? Son factores de protección, el estar presente en nuestra vida, no dejar que pase los días y sigamos masticando el problema sin llegar a una solución. Esto como factores de protección. Vamos a ver estrategias de afrontamiento. En este tema vamos a hablar sobre la apertura de la experiencia. Aquí, ¿qué tratamos? La habilidad que tenemos para observar la experiencia. Con ello, ¿qué ganamos? Ganamos una guía para el futuro. Es decir, si yo ya pasé por un problema, ya tengo esa experiencia. Ya sé lo que me pasó, lo que tuve, cuál fue el resultado a mi acción. Entonces, si se me vuelve a repetir ese obstáculo, ese problema, esa situación difícil, tal vez ya sé cómo encaminarme, que tal vez ya sé si lo que hice antes estuvo bien, lo repito, o si no fue ese el camino, lo cambio para tener resultados diferentes, ¿no es cierto? Pero ante todo debemos aceptar las situaciones tal y cual como somos. Esto unido a la experiencia nos da una base sólida para saber cómo manejar el problema. Un tema bastante importante para mí es dejar pasar. Debemos ser conscientes de que tenemos que desprendernos o desapegarnos de algo que nos sujetamos. Hay una característica en nuestro yo, por ejemplo, el cual es procurar atesorar cosas, relaciones, poder, dinero, y se cree realmente erradamente que en cuanto más se tenga, que en cuanto más se controle, que cuanto más se logre, más feliz vamos a ser. Pero nada en el mundo material es estable. Durante mucho tiempo, todo dura cierto tiempo y luego desaparece. Entonces, podemos tener algo ahora, pero quién sabe si mañana lo tendremos o no. Entonces, es importante dejar pasar eso, no aferrarnos a lo material, sino tomar en cuenta las cosas que en verdad nos hacen feliz, lo que en verdad nos dejan ser libres del estrés y no querer abarcar o atesorar cosas que a la final capaz ni mucha importancia tienen, ¿no es cierto? Esto sobre lo que es el autocontrol y mindfulness, ¿sí? A continuación, quiero darles a conocer datos importantes para recordar. Entonces, repetimos, ¿qué es el autocontrol? Y hablamos sobre qué es la habilidad que nos permite regular las emociones, los pensamientos, los comportamientos y los deseos que podemos sentir, ¿no es cierto? O que podemos tener. ¿Qué es el mindfulness? Es la atención, la conciencia plena o consciente de que tenemos en nuestro diario vivir. Saber qué es lo que hacemos a diario. Otro dato importante, los factores de riesgo, como habíamos hablado, padres sin trabajo, familiar con cáncer, el hecho de casarse o divorciarse también puede ser un factor de riesgo, puede causar estrés, problemas en el hogar también son factores de riesgo. Hablamos también de factores de protección. ¿Qué son los factores de protección? Es de suma importancia que vivir el presente, conscientes de que no todos los días van a ser buenos, pero para lo cual es importante saber que hay un lado positivo en todo esto. Hablamos también de las estrategias de afrontamiento, que tenemos que tener apertura a la experiencia, atención en el presente, aceptación y sobre todo dejar pasar las cosas. Realmente quiero recordarles que no hay salud sin salud mental y esta es una responsabilidad de todos. Gracias por su atención.